Bueno, vamos a dar paso a las ponencias de Pablo Álvarez y David del Puerto. Daros las gracias a los dos por estar aquí, a los dos, a cada uno por unos motivos muy específicos. En el caso de Pablo, que es el primero que nos va a contar sus experiencias, porque ha sido una decisión muy rápida. Como veis en el programa, estaba programada otra persona que ha tenido dificultades para venir, entonces Pablo Álvarez Valcarce ha aceptado venir con poquísimo tiempo y bueno, pues es desde luego muy de agradecer. Podemos decir de él que es médico psicoterapeuta por la FEA, miembro supervisor de la Asociación Española de Psicodrama, director del Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid. Es profesor de habilidades en el manejo de grupos en la especialidad de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos, perdón, yo es que ya sabéis que soy de la farándula. Y en los másteres de Gestión Empresarial y Gestión Hotelera del IEDE y de la Universidad Europea de Madrid, coach de equipos en organizaciones y empresas. Entonces, bueno, pues un currículum muy intenso, muy extenso, muy interesante. Y bueno, de lo que nos va a hablar hoy en concreto es de técnicas activas sociodramáticas en el coaching de equipos y organizaciones, algo en lo que tiene mucha experiencia. A David, pues le quiero agradecer también muchísimo el que esté hoy con nosotros. Él tiene también un currículum extenso, interesante. Aparte, supone también una novedad. Según hemos ido viendo, empezamos con el cine. Bueno, yo todavía no estaba en el grupo cuando se empezó con el cine. Después Luisa Margallo introdujo el teatro. Después ya nos introdujo la danza y hoy tenemos a David para introducirnos en el mundo de la música, de la ópera en concreto, ¿no? De la música culta, digamos. Bueno, tiene un currículum que no sé si tengo tiempo de leerlo, ¿no? Porque es increíble, tiene una formación estupenda en guitarra, con potting, en armonía, con corral, en composición con Francisco Guerrero, Luis de Pablo. Con poco más de 20 años su nombre destaca en la Almeida Festival de Londres. Poco después recibe de Pierre Boulez el encargo de escribir una nueva obra para el Ensemble Intercontemporain. Desde entonces su música ha estado presente en los más importantes festivales y temporadas de conciertos de Europa, Asia y América, interpretada por destacados directores, solistas, conjuntos y orquestas. Su catálogo comprende hasta la fecha unas 120 obras de todos los géneros, de entre las que destacan 4 sinfonías, 2 óperas, un ballet, un gran número de conciertos con solista y una importante producción para guitarra. En los años 99 y 2000 fue compositor residente de la Joven Orquesta Nacional de España, para la que compuso las obras Mito y Fantasía Segunda. Ha desarrollado también una intensa actividad docente como profesor invitado en universidades y conservatorios de España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Desde el 2004 es profesor de análisis y formas musicales en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde desde 2013 imparte asimismo armonía. En 2014 se incorpora también al Centro Superior Katarina Gurska, donde imparte las materias de composición y didáctica de la música contemporánea. En 1993 ganó el premio Gaudeamus de Ámsterdam con su concierto para oboe y conjunto de cámara, y en el mismo año recibió el premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España. En 2005 recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de composición por su trayectoria y en especial por el estreno de su sinfonía número 1, Boreas, encargo del Festival de Canarias 2005. En la temporada 2011-2012 fue compositor residente de la OCNE y el CNDM para desarrollar el proyecto pedagógico Todos Creamos, junto con el Colegio Sagunto, el Instituto Ramiro de Maeztu y la Compañía Nacional de Danza. El proyecto se materializó en el espectáculo Simbiosis, que es del que nos vas a hablar hoy. Estrenado con un gran éxito en mayo del 2012.
Y bueno, pues tiene su grupo, Rejoy C, y luego pues nada, es muy amable conmigo y me permite parar y beber. Bueno, tuve la gran fortuna de conocer a David este verano en un campus de creación promovido por SGAE, en el que él bueno, pues venía como tutor del área de composición, y como las cosas buenas de la vida se disfrutan más compartiéndolas, pues aquí os le he traído. Entonces, por favor, Pablo, nos empiezas a hablar de tu trabajo. Pues nada, yo os cuento un poco. Yo he venido a sustituir a Isaac Garrido, que es profesor de la Complutense, que me pidió ayer si podía venir a sustituirme. Entonces, pues así ha sido, una cosa muy, muy rápida, y aquí estoy. Voy a tratar de contaros algo de lo que él iba a contar, aunque yo soy médico psicoterapeuta y psicodramatista, me dedico fundamentalmente al psicodrama, pero también, aparte de la psicoterapia, que trabajo mucho en ella, trabajo en lo que se llama coaching de equipos en organizaciones, y específicamente con técnicas activas que se llaman de sociodrama, pero que al final son técnicas teatrales. Entonces, yo os cuento muy brevemente qué hacemos en coaching de equipos. Hay muchas cosas que se hacen para ayudar a las organizaciones y a los equipos a funcionar mejor, a lograr resultados y además a tener un clima de trabajo también beneficioso para todos, eliminar todas las tensiones emocionales. Se hacen muchas cosas en coaching de equipos, y yo, al ser psicodramatista, trabajo con técnicas activas. Trabajo con empresas, en organizaciones, con equipos directivos y también en equipos de diferente nivel. ¿Qué ventaja tienen las técnicas activas? No es nada nuevo, se llevan empleando muchísimo tiempo en Estados Unidos, sobre todo. Se emplean muchísimo las técnicas teatrales para lo mismo que se emplea el Teatro Forum para debate social, o se emplea también para debates comunitarios, de sociodrama en comunidades, pero también se emplea para mejorar el clima de las organizaciones y sobre todo para el logro de resultados, porque las organizaciones lo que quieren son resultados. Entonces es muy importante también en este trabajo, digamos, el integrar los métodos teatrales con toda otra serie de elementos clásicos de la intervención en la empresa y de la dirección de recursos humanos. El que quiera saber, yo no os voy a contar mucho más, voy a hacer un pequeño ejercicio práctico, porque he pensado que igual es más divertido, más interesante, hacer un pequeño ejercicio analógico, de los tipos de ejercicios que hacemos, por supuesto, dentro de un contexto de un equipo, de una organización. Yo creo que es más interesante. El que esté interesado en saber un poquito más de esto, la parte teórica, bueno, pues se puede ir a una página web, nuestra página web, que es psicodrama.info. Psicodrama.info es la página del Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid. Ahí tenéis en equipo docente, vais a mi nombre, Pablo Álvarez, y a publicaciones. Y ahí, en publicaciones, bueno, hay muchos artículos, también clínicos, del empleo de psicodrama, pero hay algunos artículos sobre el trabajo en empresas, sobre el trabajo en organizaciones. En concreto, hay algunos sobre psicodrama y coaching, y hay uno que está en inglés, que está publicado en Estados Unidos, que se llama Key Elements in a Sociodramatic Approach to Group Work, es decir, elementos claves en la aproximación sociodramática al trabajo con grupos. Este artículo está en inglés, pero lo podéis bajar gratis. Tiene muchas herramientas del teatro moderno, en todo lo que el teatro moderno hace, Grotowski, Stanislavski, Meyerhold, Mikov, Gropius, muchos que hicieron y revolucionaron el teatro moderno en Europa, ya en el siglo pasado, Eugenio Barba y el tercer teatro, el teatro social. Elementos claves que han sido del teatro moderno, sobre todo aplicado a situaciones sociales. Yo en este artículo los incluyo o les doy forma para el trabajo efectivo en organizaciones. Entonces, el que esté más interesado, pues ahí tiene mucho material, tiene también mucha bibliografía y podéis ya por ahí investigar. Entonces voy a hacer un pequeño trabajo práctico, que yo creo que es lo más divertido y lo más ilustrativo. Y entonces, para eso, nosotros en sociodrama trabajamos con grupos de pertenencia, o sea, con grupos que ya están establecidos, que tienen vínculos, una familia, una escuela, un equipo directivo, no con personas anónimas. Tiene que haber ya vínculos establecidos en los grupos, relaciones, ya hay roles,
porque sobre ese tipo de urdimbre que hay en el grupo es donde opera mejor el socio. Por tanto, para hacer el trabajo realmente necesitábamos hoy personas que ya se hayan relacionado. Y entonces a mí se me ocurre trabajar con el equipo de aquí. Por ejemplo, Valle, ¿está Ana por aquí? Esto. Ana, Valle, y a lo mejor tú que has trabajado con ellos. ¿Alguien más ha trabajado con vosotras dos? Necesito por lo menos 3 personas, porque el triángulo es una formación grupal diferente de la pareja. Entonces Valle y Ana sí trabajáis en esto, ¿no? Tenéis trabajo. ¿Pero alguien más de vuestro equipo está aquí? Sí, ya todo el mundo estaba de esta. Pero alguien haya... Luisa, por ejemplo, que he oído antes mencionar. ¿Dónde estás, Luisa? Luisa, ¿dónde estás? ¿Está ya? ¿Eres Luisa? Pues venid para acá, ¿vale? Entonces... No descansamos nunca. Yo que pensaba que no me iba a dejar. Es decir, que vosotras sois... Imaginemos... Aquí, unas arriba y otras abajo. Para que la gente os vea, el que quiera acercarse, porque hay que ver, podéis poneros por aquí, Entonces, imaginaros lo siguiente, esto es una... Yo ahora, por ejemplo, me marcho ahora mismo a Portugal, mañana tengo un trabajo con un comité de dirección de una empresa multinacional, y una de las cosas que voy a hacer es esto que vais a ver aquí. Y vamos a ver cómo lo exploto teatralmente, cómo lo exploto sociodramáticamente. Entonces, vosotras habéis trabajado juntas, lleváis un tiempo, tenéis una relación de trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos un grupo ya de trabajo vinculado. Bueno, esto que hay aquí, ¿sabéis lo que es? Es un tangram de toda la vida. Lo he traído hoy como ejemplo de una tarea, en este caso analógica. ¿Sabéis? En psicología la diferencia entre afrontar tareas analógicas, como la música, como la pintura, como las figuras, y tareas lógicas, los árboles de Ricket y las figuras de Euler. Hay mucho investigado en psicología social sobre cómo se comportan los humanos al resolver tareas lógicas o tareas analógicas. No, aquí estáis muy bien. Entonces les vamos a hacer resolver un tangram y luego vamos a analizar sociodramáticamente a un grupo de trabajo que está trabajando, enfrentando un problema. Evidentemente este es un problema que no enfrentan las empresas, pero sí, desde el punto de vista psicológico, van a enfrentar tareas que tienen elementos analógicos. Hoy he elegido esto porque fuera rápido y sencillo. Bien, entonces os voy a dar esta figura, ¿vale? Aquí la tenemos, poneros las 3 que vais a tener que trabajar. Aquí tenéis las figuras del tangram y vamos a poner una sencillita, ¿vale? Porque de momento, como no tenemos mucho tiempo, que tenemos que ser rápidos, pues os voy a dar una sencillita. Mirad, una sencilla. Tenéis que hacer esta de aquí, las 3, ¿vale? Ponte ahí, si quieres tú. Esta tenéis que hacer la figura. Yo voy a tomar tiempo. Esta, ¿vale? Lo importante es que vosotros observéis cómo están trabajando, cómo se relacionan como equipo para resolver el problema. En voz alta, lo que digáis por favor en voz alta. Enciéndeles el micro. Un micro. Enciéndeles el micro. ¿Está bien el micro? Sí. Vamos, ahí está colocado en el pasillo. Y ahora hay que poner. Ah, pero que es que eso no es claro, estamos cogiendo sin claro. Es que solo tenemos estas para hacer los pues estamos ¿no será que una de las grandes es esta? Nos falta una pieza. Aquí lo que está equivocado es el tambor. Esto suele pasar en las empresas. El problema está fuera. A mí lo que me encaja es que pongas, que tenemos... Es que esto es un rectángulo. Y ahí no estamos haciendo un rectángulo así. Así que esto se hace más bien. Es que esta sobra y falta una rectangular.
ver si esto es al revés. Y esta sería como... ¿No será que con esta dos o tres? Que ya no es mucho nada, ¿no? Es que no es importante. Más o menos, esta es más pequeña, ¿ves? Que aquí hasta que se tiene que llegar hasta. ¿Seguro? Sí, no, creo. No es todo. A ver, aquí ahora. ¿Estás seguras? Aquí. Hace aquí un... No sé si el cliente aceptaría este producto. Diríamos en una empresa. Ellas no están seguras. Saben que no es exactamente lo que les ha pedido el cliente o el jefe. No es exactamente. Algo falta. Pero casi. Sabéis que en este país tendemos mucho a este tente mientras cobra, ¿no? En Alemania es diferente. En Alemania o es o no es. Pero aquí a veces, bueno, se parece, a ver si cuela, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cuela o no? ¿Sí? ¿Tú crees que lo vendemos esto? Este producto lo vamos a vender, nos lo van a comprar, es lo que nos han pedido los clientes o... ¿Sí? ¿Estáis seguras o no? Es lo mejor que hemos podido hacer con el que tenemos. Muy bien, de acuerdo. Es igual, este equipo ha trabajado así. Ok, lo cerramos. Perfecto. Entonces, fijaros, todos hemos observado un proceso de trabajo. Hemos observado ya que el propio equipo no estaba del todo a gusto con los resultados, pero dicen que, bueno, más o menos es lo mejor que han podido hacer en el tiempo, por ejemplo, que se tenía. Ahora yo os voy a pedir lo siguiente, muy rápido. Imagínate, Ana, ¿no? Imagínate que eres una escultora y yo te pido que expreses en una escultura, utilizando a tus compañeras como una imagen, una foto teatral, cómo te sentías tú en este equipo de trabajo, en el sistema, cómo habéis trabajado y cómo habéis logrado más o menos el resultado. Pero expresarlo en una imagen colocando a tres maniquís, que sois vosotras tres, aquí mismo, simbólicamente. No, pero ¿cómo te has sentido aquí? Así, tú te has sentido así, ¿no? Sí. Esto es... Muy bien. Ponle palabras, ¿cómo te sientes cuando estás trabajando con ellas aquí, ahora? En lo que has trabajado ahora, no antes. Este trabajo. ¿Lo habéis hecho aquí? Sí. Un poco insatisfecha con el resultado, pero cansada. Pero más que eso. Muy bien. Vale, haz tu escultura. ¿Tú te sentías así o era un poco diferente? Yo, bueno, más que así, yo me sentía así y así. Porque el humor era importante, ¿no? Es como que no nos acercábamos, sino jajajiji, y ahí A ver, te pongo otra vez la imagen. era como así. Muy bien. Ok. El humor es importante, sería tu palabra. ¿Y tú? ¿Cómo lo veías tú? Este trabajo, ¿eh? El grupo, ¿cómo se organizaba para trabajar? Yo lo vería cogidas de la mano y que las tres nos estábamos apoyando. Nadie estaba diciendo a nadie que mal lo hace o no lo hace. O sea, estaba a gusto con ellas porque no nos hacíamos una crítica, o sea, nos apoyábamos. Muy bien. Esto es como ellas se han visto. Nosotros también podemos pedir la objetivación por parte de todos. Supongamos que este es un mini equipo de trabajo dentro de otro equipo. Y vosotros sois el resto del equipo, que también los conocéis y ellos... Entonces voy a pedir a una persona del auditorio, cualquiera, que haga la imagen de cómo ha visto subjetivamente a este equipo de trabajo. ¿Quién puede hacer una imagen diferente de las que hayan hecho ellos? Una visión diferente. Muy bien, vete para acá, por favor. Colócala aquí, un poquito aquí en el centro para que lo veamos todos. Coloca el equipo de trabajo, ¿cómo estaban trabajando? Pues yo estaba trabajando juntos aquí, Sí. pero ella no. Ah, ponla tú. Ella estaba aquí, Sí. ponte tú de espaldas. Y es como si te vas a mirar, pero te estoy aquí. Entonces lo que hacías es que en un momento me has dicho, no, yo creo que, pero tú me hablabas, hablaban ellas, y tú en un momento me has dicho, esto ha sido para vosotros solucionando el final. Ah, o sea, fíjate, a ver, toma este papel, como si fueras, ¿cómo es tu nombre? Quédate un poco fuera, Luisa, toma este papel. Imagínate que eres Luisa. ¿Qué dice Luisa? ¿Cómo se siente? ¿Me siento? Pues es la que va a organizar porque no... Voy a organizar. Sí. ¿Por qué no? Porque no estamos llegando a buen término, no estamos solucionando el problema. Ajá.
yo voy a organizar. Eso es una visión un poco diferente. Es que me ha parecido que intervenía, que observaba a ella. Observaba Y mucho. cuando ha intervenido ha sido para llegar a la solución. Curiosamente ha llegado a la solución desde la observación. Yo no los he visto los tres, como ya se han puesto. Tú no lo has visto. Es una visión diferente. Muy bien. Siéntate, por favor. Otra persona para ver otra visión. Fijaros que esto ya es una información nueva. En un equipo estamos viendo informaciones nuevas de cómo trabaja el equipo. Gracias a una herramienta teatral. De pronto los roles, aquí había unos roles que eran todos iguales, igualitarios. Y se primaba la relación de tipo cooperativo, pero sobre todo en los aspectos emocionales. Los aspectos emocionales. Pero esta persona desde fuera nos ha dicho sí, pero había un detalle diferente en la manera de trabajar. Que hacer solo foco en lo emocional no nos permite ver otros aspectos importantes en el funcionamiento del equipo. Ahora nos dio la visión esta persona. Muy rápido, ¿alguna visión alternativa? ¿Algo que no se haya dicho? ¿Alguien observó algo diferente? ¿Algún matiz? ¿Alguien quiere hacerlo? Pero no nos lo digas. En vez de decirlo con palabras, lo vas a hacer con una técnica teatral de imagen, ¿vale? Anímate. Simplemente es hacer una escultura, colocadas como si fueran maniquís para representar lo que tú viste, ¿vale? ¿Para qué habré hablado? No, yo los he visto. No nos cuentes. Coloca. Es un símbolo. Vale, venga. Como símbolo. Esta está con los brazos cerrados. Con los brazos cruzados en el sentido de que estaban relajadas y sin mucho entusiasmo. Estamos, lo que dicen estos personajes es, estamos relajadas y no tenemos mucho entusiasmo. Me pareció que no le pusieron mucho, vamos, que no les iba la vida. No les iba la vida. Es por lo que tú quieres aportar. Es tu visión subjetiva. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún matiz? Pero expresado con una imagen. ¿Tú? Vente. Vente para acá. Haznos una nueva imagen, una nueva foto, una nueva escena. En realidad estos son escenas. En cada escena hay múltiples escenas. Adelante, coloca. No puedo decir nada. De momento no, luego sí, pero prefiero que coloques primero, ¿vale? Para trabajar con formas naturales. El teatro trabaja con formas sociales, que son las palabras, y con formas naturales, que es el cuerpo. Eso lo saben muy bien los actores. Todo el subtexto corporal es muy importante sobre el texto. Sí, pero no exactamente concentración. No era concentración. Ahora veremos las palabras que eran. La palabra no era concentración. Quítate un poco para que la gente vea. ¿Y qué más quieres hacer? ¿Dónde pones a este personaje? ¿Dónde le vas a colocar? Aquí detrás. ¿Cómo le ves ahí? Pero coloca en un símbolo de cómo le veías tú. ¿Cómo le ves? Algún símbolo. Con su cuerpo hace algún símbolo. Algún símbolo de su posición. Así. Vale. Muy bien. Vete para acá. Toma este papel. Te echas un momento, este actor se quita, ponte en ese papel de la escena, pon las manos así, ponlas tú también, y haz lo que se llama en psicodrama un soliloquio. Ponle palabras, pero desde lo que sienta el cuerpo. Pon las manos bien ahí, toma conciencia de tu cuerpo, y ¿qué dice ese personaje? ¿Me siento en este trabajo? ¿Algo? Sí. Palabras. No me he parado a pensar. Estoy actuando de manera impulsiva. Intento hacer gracia para relajar la tensión, pero no he ido paso por paso para analizar nada, ni he seguido un procedimiento, ni he visto Y ella dice, sí. Perfecto. Ahora ponte en este lugar. Ponte tú ahí. Ponte en este personaje. Tú retírate un poco para que lo veas. Ahora este personaje, ¿qué dice? ¿Cómo se siente en este trabajo? Es una tarea. Es un problema a resolver. Bien. Me caes muy bien, ¿sabes? Estoy cansada, voy a hacer algo. Creo que tienes gracia, me voy a reír porque estoy cansada en el fondo, ¿sabes? Pensamos algo que hacer. Tampoco estoy pensando lo que estamos haciendo mucho, pero bueno, no voy a sistematizar en realidad, pero vamos a ver si hacemos algo. Muy bien, vuelves aquí, Ana, por favor, y ahora toma ese personaje. El de Luisa, el personaje de Luisa, el papel de Luisa que ya ha sido diferenciado esta vez por segunda vez. Ponte las manos así, toma conciencia de tu cuerpo y desde ahí habla. ¿Cómo te sientes en esta escena? No sé si voy a tocar un poco la mano.
No sé, el teatro a veces toca las narices, ¿no? ¿O no? Al espectador. Esto le pasaba, lo decía Augusto Boal, que era, conocéis el teatro de Augusto Boal brasileño, que las técnicas de teatro sirven para decir cosas que no son fáciles de decir. Aquí hay un ejemplo, pero vamos a ver si lo consigue decir. Adelante. Poneros ahí. Sí, tenéis una tendencia al relajo. Venga, a ver, vamos a ayudarla para que ella diga algo significativo. A ver, adelante. No me estoy involucrando físicamente en lo que está pasando. Voy a ver qué hace. Porque estas son así. Voy a ver si puedo hacer algo hacia el final. Porque está dando mucho. Muy bien, un momento. ¿A ti esto que ella dice te suena? ¿Tiene que ver con vuestra manera de trabajar? ¿Os suena? Sí, a ella le suena. Ella dice que sí. Ella se ha sentido identificada con la percepción de ella. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. Sentaros, por favor, porque voy a tratar de hacer. Bueno, entonces, reflexionemos un poco. El psicodrama, las técnicas, esto es más técnicas sociodramáticas, se aplican a muchas cosas en la vida, también a la creatividad. Pero ¿qué aporta, digamos? Desde el punto de vista psicosocial, porque cuando trabajamos en empresas o en organizaciones son trabajos de psicología social. ¿Qué aportan las técnicas activas dramáticas? A veces usamos danza, a veces usamos música. Yo soy músico también, aficionado, músico de jazz, y a veces usamos música, usamos danza, usamos, en definitiva, formas naturales en la comunicación versus las formas sociales, que son las palabras. Desde vuestro punto de vista, con este pequeño ejemplo, hemos tratado de poner en evidencia, de una manera más o menos divertida, ante los propios sujetos, para que tomen conciencia de cómo trabajan, para que, si quieren cambiarlo, que lo cambien, para obtener mejores resultados. O no, a lo mejor dicen, no, esto es un equipo perfecto, porque esta es la parte emocional y Luisa interviene al final poniendo... Y esto es una buena manera. No hay maneras buenas ni maneras malas. Cada equipo tiene que elegir la mejor para obtener sus resultados. Esto es lo importante. Entonces, ¿qué aportan las técnicas teatrales a la psicología social de los grupos? Desde vuestro punto de vista, alguna reflexión en base a lo que hemos experimentado. El poder trabajar con metáforas e imágenes sobre lo que ocurre. Perspectiva, cambio de foco. Perspectiva, tener como nuevas perspectivas, diferentes puntos de vista sobre la misma situación. Más reflexiones. Trabaja con la resolución de conflictos emocionales. Esto es muy importante. Una parte del psicodrama muy importante y poco conocida, que es la sociometría, que es el análisis de las relaciones humanas en función de las elecciones y los rechazos, es muy importante en las empresas. Yo siempre que trabajo en una empresa con un conflicto, lo primero que hago son test sociométricos, análisis de quién se elige y quién se rechaza y cuáles son los conflictos emocionales. Sabemos todos por experiencia que si un equipo trabaja mal, tiene conflictos emocionales muy graves, muchas veces de agravios comparativos, de egos, cosas muy humanas. Entonces, ¿a ti te parece que puede ayudar a la resolución de conflictos? Pero también es una herramienta peligrosa, porque ella dijo, no sé si voy a tocar las narices. Es decir, el teatro puede ser un teatro de salón, o puede ser un teatro de provocación. El teatro puede ser una herramienta de cambio social, o puede ser también un lugar acomodaticio, donde se vuelven a instaurar, mediante rituales teatrales, las normas ya establecidas. ¿Cuál es el papel del teatro en la sociedad, en general? ¿Da miedo atreverse a decir cosas con el teatro? O escucharlas. ¿O a escucharlas por parte de los espectadores? Más reflexiones. Eso lo veo más peligroso, porque los ejercicios o la acabaría... Se lleva mal de por sí como para hacer eso, serían como críticas, como
temor a que si lo hace puede ser peor. Puede ser tipo de técnica. Este tipo de técnicas él dice, como lo haga con mi equipo de trabajo puede ser peor. Pero lo puede hacer él, que es el jefe. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Alguien? Externo. Esto es muy importante. Tiene que hacerlo alguien externo y por supuesto bien entrenado y bien formado para hacerlo con cuidado, siempre con cuidado. Pero no lo puede hacer el jefe, porque el jefe está dentro del sistema. Tiene que ser alguien de fuera. ¿Alguna reflexión más sobre las técnicas activas teatrales en el ámbito de las organizaciones, en el trabajo sociodramático con los equipos? Bueno, yo creo que al final es una excusa, ¿no?, para hablar sin riesgo de lo que nunca se habla, ¿no? Perfecto, es buena frase. Sin riesgo, bueno, con menos riesgo, de lo que nunca se habla. Esto es una herramienta muy útil en teatro. Yo os animo a que os metáis en psicodrama.info y os bajéis estos artículos, porque no solamente el artículo, incluso yo presento un caso concreto de intervención en una empresa, con lo que se hizo y las herramientas, sino la bibliografía que hay ahí, a los que estéis interesados os puede dar muchas herramientas para investigar el empleo de técnicas activas teatrales en organizaciones. Bueno, por no tomar más tiempo, muchísimas gracias y espero Bueno, ahora que ya nos hemos despertado después del soporte, claro, no tenía tu intervención porque después de comer, porque bueno, y ya no tenía esas condiciones para empezar a escuchar y a ver el trabajo de la... Bueno, a mí me ha parecido fabuloso, fascinante lo que acaba de contar Pablo aquí en un momento. Y lo que yo os quiero comentar o proponer es unas palabras, un poco de explicación sobre un proyecto puramente musical que al final se tornó un poco literario musical, por razones que ya os cuento dentro de un momento, bastante complejo, trabajando con niños y adolescentes sobre la base de la composición de una obra musical extensa en un entorno de chicos absolutamente no profesionales, es decir, chicos que no tenían ninguna relación previa con la ejecución de un instrumento, salvo alguna excepción que ya os comentaré, o con la práctica de la música en general. Esto fue vamos, la primera idea que me sugiere el meternos en un proyecto como este, que fue una sugerencia de lo que comentaba Valle en mi absurdo currículum, comentando que fue... El chico con el objetivo... que fue un proyecto de la OCNE, o sea, la Orquesta de Coros Nacionales de España y el Centro Nacional de Difusión Musical. Tienen un departamento de pedagogía que hasta entonces se había dedicado sobre todo a llevar a los colegios la música de repertorio, de música que escuchamos en las orquestas y en los coros normalmente, y hacer trabajar a los alumnos de los colegios con modelos extraídos por un pedagogo de esas obras. Por ejemplo, es muy agradecido para eso la música del siglo XX, músicas muy coloristas que trabajan con temáticas más fragmentarias. Falla, Stravinsky, Albéniz, Prokofiev, pues son autores favoritos para este tipo de proyectos porque su manera de entender la forma musical es más variada y más, desde ese punto de vista, más accesible, porque está más troceada que una sinfonía de Beethoven, pongamos por caso, que es una construcción lógica muy ambiciosa y mucho más intelectual, ni mejor ni peor, o sea, otra manera de entender la arquitectura musical. Pero ya se das cuenta, bueno, la idea cuando me propusieron este proyecto era llevar eso mismo a la propia creación, de tal manera que nos saltáramos el puente de un compositor conocido con una obra ya conocida y que fueran los propios alumnos de primaria y secundaria los que crearan el material sobre el que íbamos a trabajar, de tal manera que no tuviéramos temas del sombrero de tres picos o del pájaro de fuego, sino que crearan ellos sus propios temas. La otra apuesta que me propusieron es que en vez de hacer un concierto, digamos, de consumo interno del auditorio en el que se trabajara un poco en espejo, ¿no? O sea, trabajando para los propios chicos que habían realizado la música para el proyecto, lo hiciéramos de cara afuera, pensando en un público juvenil, en un público adolescente, pero como si fuera un concierto real, un concierto en el que al final del proyecto vamos a presentar una obra que en este caso iba a ocupar la totalidad de una sesión. De hecho, la obra final dura 70 minutos y 70 minutos de atención de música para unos adolescentes pues es algo a priori bastante
difícil de lograr y que, en fin, a mí como compositor organizador de todo aquello, pues me resultaba un poco que había que atarse un poco los machos para ver cómo se llegaba al término de una organización que tuviera un interés también formal, porque claro, sin un interés formal, estructural, es imposible que 70 minutos de espectáculo musical, teatral, coreográfico capten la atención de 1.500 personas de entre 10 y 16 años más o menos, que iba a ser el público final del asunto. Uno de los problemas que tiene esto para trabajar un proyecto puramente musical es que a priori, siguiendo lo que decía Pablo y lo que ha dicho antes Jaume, que nos contaba que también se había metido en un proyecto de musical que me imagino que cambiaría muchos parámetros de su trabajo habitual, es que la música en sí misma es un lenguaje abstracto, neutro y carente de una expresión propia más allá de lo que culturalmente le queramos dar. O sea, nosotros sabemos que una melodía es triste porque pertenecemos a una determinada cultura que atribuye tristeza a determinadas características melódicas que para una persona de Gabón o de Tanzania no son las mismas. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que el modo menor exprese tristeza o melancolía o desesperación en la música occidental, y entendemos que cuando aparece en Don Carlo de Verdi, pues lo menor es que va mal y lo mayor es que va bien, básicamente. Pero para una persona, para un señor de Burkina Faso, no es así. O sea, no tiene en absoluto ese tipo de coordenadas. Es decir, que la música es un lenguaje universal hasta cierto punto y con muchas limitaciones culturales, ¿no? Esto supone que trabajar completamente en abstracto puede ser muy peligroso en los dos grupos de edad con los que nosotros trabajábamos, de primaria y secundaria, porque el aburrimiento puede llegar de inmediato, ¿no? Otro aspecto que tiene el trabajo musical es que la conjunción para lograr un trabajo musical complejo de personas que no tienen una formación profesional en la música, es decir, que no leen ni escriben en música escrita, es terriblemente compleja. Se basa en la memoria, se basa en un grado de cooperación muy sofisticado. Todos habréis ido a conciertos de orquesta o a una representación de ópera y os habréis imaginado que montar aquello pues requiere, en cierto modo, despojarse de una parte de tu personalidad, entrar en un entorno colectivo muy sofisticado en el que las relaciones de tiempo y de coordinación son pues incluso más complejas que en el teatro, como sabéis, ¿no? O sea, con un grado de precisión que es muy tiránico, muy despótico, para obtener un resultado final que es armónico, maravilloso, pero sostenido con un esfuerzo tremendo. Ya sabéis que se suele decir que en una orquesta, espero que no haya ningún profesor de orquesta aquí que se ofenda, pero que en una orquesta solamente hay una inteligencia, que es la del director, ¿no? Los demás realmente son piezas que trabajan mecánicamente al mayor nivel profesional posible, pero cuya sensibilidad tiene que estar dominada por la de una sola inteligencia, si no, no funcionaría de ninguna manera la interpretación de una obra. Sería imposible hacer una sinfonía de Beethoven en otras condiciones, ¿no? Si cada mente de las 60 o 80 personas que están tocando quisiera aportar su propia sensibilidad. ¿Cómo resolvemos todo esto con gente tan pequeña, tan joven y tan tendente al aburrimiento como puede ser un grupo de primaria, ¿no? Lo primero que pensé, bueno, contamos con un pedagogo con una experiencia enorme, que es Juanjo Grande, que es una persona que, bueno, no puedo dejar de nombrar en este trabajo. Es un pedagogo catalán que ha trabajado con la Orquesta Nacional mucho y que, bueno, pues prácticamente vive en el AVE entre Barcelona y Madrid, y tiene una experiencia enorme, especialmente en grupos de gente muy pequeña, que es lo más difícil de trabajar en esto. Cuando se me propuso que teníamos que llegar, después de un tiempo de trabajo que era bastante limitado, concretamente de octubre a finales de abril, a la realización de una obra total de 70 minutos más o menos, lo primero que pensé era que solo con la música, y yo soy músico, solo me he dedicado a la música, y bueno, aunque escribo los textos de mis obras como poeta amateur o libretista amateur, me considero un absoluto diletante sin más valor en el asunto, pero ¿cómo podíamos solo con música llegar a interesar durante tantos meses a un colectivo tan lábil como los niños de esa edad? Y llegué a la conclusión de que no era posible, sencillamente. Entonces había que meter el elemento literario como articulación. Tenéis que tener en cuenta que con los adultos pasa un poquito lo mismo. No es lo mismo. Pensad que escucháramos una obra instrumental para orquesta sinfónica de las dimensiones de una ópera. Ningún público adulto aguantaría eso, salvo el público ultra profesionalizado de los compositores, los directores de orquesta y todo eso. La ópera es larga porque tiene un sostén literario, ni más ni menos. O sea, la palabra ayuda a estructurar lo que la música en abstracto no puede transmitir con tanta facilidad.
Y por supuesto, para hacer esto con los niños, lo primero que se me ocurrió es crear una trama literaria que pudiera interesarles a ellos. Yo todavía, por supuesto, no estaba pensando en el público final, sino en una estructura que pudiera implicarles a ellos en la forma también. Implicarse en formas musicales es muy difícil, por lo que os digo, las formas musicales no significan nada más que formas musicales. Eso es que Stravinsky decía además esa frase así muy cruel de que un conjunto de sonidos en una obra no expresa más que la sucesión de los sonidos en el orden en el que el compositor los presenta, no quiere decir nada más. Esto hace que nuestro trabajo como músicos sea bastante más difícil de transmitir a personas que no tienen una formación en el tema. ¿Cómo lo superamos? Inventándonos un argumento. Entonces, lo primero que hice, como se trataba de un proyecto pedagógico en el que queríamos además que personas... os cuento ahora además cómo era el sostén sociológico del asunto, para que veáis también otro tipo de dificultades que podían surgir. La propuesta de la Orquesta Nacional era acudir a un colegio de primaria de una zona de Madrid muy deprimida, de un barrio muy problemático, con altos niveles de delincuencia, con formación cultural por parte de los padres y de las familias de los chicos prácticamente nula y absolutamente al margen del entorno cultural de la urbe madrileña. O sea, no sabían lo que era el Teatro Real, ni dónde estaba, ni tenían ni la más ligera idea de lo que era el Auditorio Nacional, ni una orquesta sinfónica, ni nada. Y para los de secundaria, para los chicos adolescentes, se recurrió al Ramiro de Maeztu, que es un instituto público, pero que tiene las características exactamente opuestas. Es en el barrio más caro de Madrid, prácticamente todos los alumnos son hijos de padres que tienen alguna relación con algún arte, o son abonados del Teatro Real, o conocen perfectamente el mundo de la música, del teatro, de la literatura, a menudo personas bilingües o que hablan varios idiomas. Algunos de ellos estaban incluso estudiando instrumentos en el conservatorio, es decir, dos entornos completamente opuestos. Y por lo tanto el punto de partida del trabajo también tenía que ser muy diferenciado para alimentar a cada uno de estos grupos con lo que podía demandar y crear un interés acorde con esa demanda. Pero al final se iban a juntar todos, que era claro un poco la parte terrorífica del asunto para los que estábamos organizando todo aquello. Como de pronto nos vamos de San Cristóbal de los Ángeles a la calle Serrano y juntamos a dos grupos que están trabajando en dos direcciones distintas. Contando con que, claro, los alumnos de Ramiro, pues por su extracción cultural, pues son de un respeto exquisito y que teníamos muchas cosas a favor en ese terreno. No iba a haber ningún tipo de burlas ni nada de esto, pero bueno, las diferencias. Lo que diseñé fue una especie de libreto. Yo se supone que tenía que organizar, estructurar, y claro, algunas cosas había que componer, pero ellos eran los creadores del material musical. Entonces yo les puse las pautas de un libreto en los que pudiéramos simbolizar ese encuentro también, ese encuentro sociológico entre un mundo muy deprimido y un mundo muy rico, cultural y económicamente. Y se me ocurrió una cosa muy sencilla, pero que tuvo muy buen funcionamiento, que es crear una serie de episodios dialécticos en los que comunidades que tienen muy poco que ver entre sí se acoplaban a través de la música, a través del arte y del canto, para llegar a una unidad mayor. Trabajábamos primero, claro, otra cosa importante, un detalle puramente práctico para los que hayáis trabajado con niños y todo esto. Los niños no podían estar 70 minutos en el escenario haciendo cosas, ¿no? Entonces, se me ocurrió, por supuesto, que el grupo de secundaria era el que iba a ocupar el protagonismo central de la función. Empezaba, teníamos después la entrada de los niños y ocupaban más o menos la segunda mitad todos juntos. Esta dialéctica empezó, o sea, la idea de esta suma de fuerzas en términos primero de oposición y luego de síntesis, empezó a través de la creación de dos grupos opuestos dentro del grupo de los adolescentes. Entonces les sugerí que íbamos a crear una historia de amor, una especie de Romeo y Julieta o West Side Story, a base de un grupo que, claro, adolescentes, pues claro, estaban todos en la efervescencia hormonal de todas las posibles. Bueno, luego seguimos toda la vida así, ¿no? Pero vamos, ahí empieza a desatarse. Y se me ocurrió que uno de los grupos, para poder asociar esto al contenido musical, iba a representar a los aficionados a la música clásica, es decir, gente que estaban estudiando el violín, la trompa y el piano y tal, y otros al grupo de los que hacían música ligera o rock y que iban a basarse en la guitarra eléctrica y la batería y todo esto. Con esto les puse a trabajar en materiales musicales distintos que luego yo tenía que coordinar, arreglar, armonizar y estas cosas, pero en los que básicamente lo que salía escrito, lo que salía memorizado era de ellos.
Como ellos son también intérpretes de todo lo que van haciendo, necesitábamos a su vez unas pautas de memorización para que tuviéramos en cada una de las sesiones, que eran intensivas y de duro trabajo, unas pautas en las que se nos quedara absolutamente lo que estábamos haciendo en la sesión anterior en cuanto a su melodía, organización rítmica, armonización y demás. Y después le ponían el texto alusivo al episodio que estábamos haciendo, de tal manera que lo que crearon, pues se les ocurrió inmediatamente, pues West Side Story o Romeo y Julieta, es decir, un chico de un grupo, del grupo de los clásicos, se enamoraba de una chica de los rockeros y a través primero de un conflicto generado por un cierto odio musical entre las dos bandas, llegábamos a una síntesis en la que comprendían que hacer música es lo mismo para todos y que haciendo todos lo mismo, pues podríamos hacer una música mucho más bonita para acabar en un beso final y juntarnos en una relación maravillosa. Después venía la oposición de este gran grupo que se había formado en torno a los dos de secundaria, con un grupo que cogimos intencionadamente o sea, lo que propuse para el grupo de los de primaria, que era un grupo con una mayoría de inmigrantes, y había gente de otras razas, de otras culturas, y viniendo de muy lejos, muchos compadres que no hablaban español y que estaban fuera de toda referencia cultural, de toda integración cultural aquí, el hacer un grupo que venía de fuera, de un país extraño, con otra cultura, otra música, otras formas de comer, otros colores, otras vivencias. Y entonces creamos con eso una especie como de grupo selvático que venía con sus ruidos de animales, de percusiones y no sé cuántos, y se integraban a partir de una canción que compusieron los chicos, los niños, absolutamente ellos, que luego no hubo más que retocar algunas cositas para integrarla con el grupo de los músicos profesionales. Crearon una gran canción que describía la primavera, la selva, los colores, toda la distinción que ellos traían. Y las suspicacias que yo creaba en el grupo de los urbanos, de los civilizados entre comillas, que se resolvía finalmente en una música sintética que agrupaba las características de los dos. Y finalmente integraba al grupo de los profesionales. A todo esto teníamos un episodio pedagógico más. Un grupo de intérpretes de la Orquesta Nacional, de 12 músicos, entre los que estaba yo metido con la guitarra eléctrica, pero vamos, de flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trombón, percusión, violín, viola y cello. Y con este grupo teníamos que crear música que saliera de la sustancia que los chicos estaban haciendo, arreglada, escrita, de tal manera que los músicos profesionales pudieran integrarse en todo este tomate general. Y además teníamos un grupo coral del Coro Nacional de España, que tenía del orden de las 40 voces, es decir, un grupo para el que había que escribir totalmente, no puedes... El grupo instrumental podía integrarse más en un entorno improvisado, pero un grupo coral de 40 voces, evidentemente, excepto en momentos muy puntuales, era muy difícil que pudiera responder de esta manera, ¿no? Entonces, la escritura, la memoria y la improvisación, es decir, las tres formas básicas de entender el proceso de creación musical, estaban dándose simultáneamente todo el rato. Yo creo que para la creación de una forma musical esto fue lo más fascinante de todo, porque si os fijáis, en realidad componer, hay una frase muy bonita de Furtwängler, del director de orquesta alemán de los años 30 y 40, que decía que componer es improvisar progresivamente mejor en la mente del compositor. La cosa está muy bien dicha, o sea, el compositor empieza a inventar, a elucubrar, lo que pasa es que no necesariamente lo hace sobre su instrumento, sino que lo puede hacer sobre el papel, y a medida que va haciendo que eso progrese hacia la organización, se va convirtiendo en una composición en la que los detalles se fijan para la interpretación por parte de otras personas. Este fue exactamente el proceso que nosotros seguimos, o sea, este proceso natural, desde la primera idea de flauta de pico que una chica improvisó así in situ en una de las clases en el colegio, hasta la obra total, siguió una especie como de proceso natural que yo creo que en sí mismo es una especie como de adquisición pedagógica que tiene que ver con lo que Pablo estaba planteando en las relaciones que se van creando en el desarrollo de un ejercicio como lo del tangram que hemos visto, ¿no? Esto, en el caso de la música, implica que la memoria esté actuando de una forma muy sofisticada, porque luego nos tenemos que acordar de todo. O sea, claro, yo estaba como responsable de todo eso, llevarlo al papel para que no se nos olvidara. Y luego había una conjunción con un grupo profesional que necesita partes totalmente escritas, y en las que nos permitimos hacer una sofisticación mayor de la escritura musical. Más una suma de fuerzas en las que lo improvisado, que es siempre imprevisible y que siempre tiene una cantidad de imponderables tremenda, está juntándose a la música clásica, a la música escrita,
en la que tenemos a los instrumentistas y coristas clásicos haciendo lo que está compuesto. Para el proceso final de unión de todos, es decir, el mundo en el que se juntan esos profesionales, especialmente los del coro, con los chicos de primaria y secundaria que habían hecho ya su globo musical unido a través de los dos procesos dialécticos, se me ocurrió uno que podía ser divertido para los niños pequeños y que de hecho lo fue, que es pensar, después de haber juntado digamos estilos musicales, ¿no? Después de haber juntado zonas geográficas, el traer a unos extraterrestres, que eran los miembros del coro clásico, que a través de la música electrónica que yo interpretaba con la guitarra eléctrica, cosas muy raras y todo eso, y de unas formas de escritura propias de la música contemporánea, llenas de ruidos y de superposición de masas sonoras y todo eso, pudieran hacer el papel de una música, pues digamos, convencionalmente futurista, ¿no? Vamos a decir, llena de ruidos, expresiones que no tenían que ver con la música convencional, armónica o lineal o melódica. Y este grupo se integra al final creando una situación de gran terror, de gran pánico entre todos los chicos que ya han llegado al resumen, ¿no? A la unión de sus fuerzas musicales, para finalmente llegar a una síntesis global de todo, para la cual escogí la canción de los más pequeños, es decir, lo más original, lo más primitivo, lo más elemental de todo lo que habíamos sacado, llevándolo a un estadio de sofisticación que permitiera la participación de todos. A todo esto había que sumar un aspecto visual que nos pareció muy interesante para organizar el tiempo, un poco el tiempo, la partición del tiempo en el proyecto, que es el cuerpo humano, a través de la coreografía, a través de la danza, ¿no? Entonces sumamos a un coreógrafo de la Compañía Nacional de Danza, Pancho Lorenzo, Francisco Lorenzo, que trajo a 4 bailarines solistas de la Compañía Nacional de Danza, de primera fila, y creó una coreografía que tenía exactamente el mismo proceso que lo que nosotros habíamos hecho en música, es decir, había momentos improvisados, había momentos totalmente coreografiados por Pancho Lorenzo e interpretados por los 4 bailarines, y había momentos de participación coreográfica de los alumnos con los bailarines profesionales, exactamente en el mismo nivel que podíamos hacer con los instrumentistas de la Orquesta Nacional o el coro. De tal manera que se iba creando como niveles paralelos cada vez más complejos de representación del asunto pero en los que se iban clarificando las cosas, porque claro, la coreografía hace muy evidente cosas que para la palabra cantada son mucho más difíciles de hacer entender, ¿no? Acción y reacción, situaciones de odio o de oposición, que con el cuerpo, con el choque que puede causar la intervención de 2 bailarines, son fáciles de expresar, quizá más que para la música cantada, en la que hay que decir, de paso, que como todos los que estéis acostumbrados a escuchar ópera conoceréis, pues la expresión de la palabra es bastante dificultosa y muy a menudo pues no se entiende nada en absoluto, incluso aunque esté en tu propio idioma, ¿no? Razón por la cual en el Teatro Real, aunque se haga una ópera en castellano como la de Pilar Jurado o la de Leonardo Balada, pues se ponen los textos por encima porque el canto no se entiende de ninguna manera. Bueno, toda esta suma de procesos dio como resultado este mamotreto de 70 minutos, en el que yo creo que lo que, aparte de que lo interesante obviamente fue el proceso para los chicos de los 2 grupos de primaria y secundaria, que creo que de verdad crecieron a través de la música con este proceso, logramos una cosa que era una preocupación para mí en el punto final, que era el reto de tener a 1500 adolescentes entretenidos durante más de una hora con una cosa bastante sobria, es decir, no había proyección de vídeo, no había electrónica, había algunos ruidos electrónicos que me encargaba yo de trastear, pero básicamente no teníamos nada de lo que las nuevas tecnologías hacen que estos chicos adolescentes se integren en el mundo, ¿no? O sea, no había pantallas, no había textos electrónicos, no había nada de esto. Había puramente músicos y bailarines en el escenario. Y la verdad es que la reacción fue tan entusiasta que casi de poner algo del vídeo me gustaría poner los aplausos, ¿no? Porque fue realmente una explosión de júbilo de 1500 chavales que estuvieron absolutamente mudos durante la representación. Yo desde mi puesto central allí en la guitarra, controlando un poco visualmente el aspecto del auditorio e intentando también que la gente, los 2 grupos no estuvieran demasiado nerviosos y todas estas cosas, veía que el público estaba reaccionando tan bien que, bueno, nos fuimos yendo arriba, ¿no? A medida que avanzaba la cosa. Veías realmente silencio, atención y
y a veces hasta esta inclinación hacia adelante de los chicos que denotaba que estaban siguiendo aquello con muchísimo interés y además con mucha implicación también personal. Yo creo que lo que fue un éxito es que se entendió la música y se entendió lo que pasaba, se entendió el texto y se entendió las situaciones de conflicto que se planteaban y se dio un gran regocijo con la solución alegre y luminosa que se pretendía dar y optimista que se pretendía dar para el final de la obra y para cada uno de los episodios parciales, ¿no? Yo, si queréis, no sé si poner algún fragmento, no sé cómo andamos de tiempo. Claro, tenemos muchas ganas de... Sí, cualquier cosa que queráis preguntar, o bueno, vamos viendo a lo largo de... Naturalmente, para hilar todo esto, espero que funcione, compuse algunos interludios instrumentales y corales, digamos, normales, totalmente escritos y con una música, con un lenguaje pues amable y asequible para todo el mundo, y quería poneros un poquito de selección de y lo más hortera que se les pudiera ocurrir para hacer una canción melosa que hiciera la declaración de amor de la chica rockera hacia el chico clásico. Hicimos esta especie de José Luis Perales, en la que la melodía es de ellos y el texto es de ellos, y que se oponía ¿qué edad tienen? Y os imagináis lo que es ensayar minutos y minutos de música con una memorización precisa como para que esto saliera así finalmente, ¿no?
que es lo que hay en el colegio de primaria como material musical. Y os voy a poner el núcleo de lo que fue todo la composición del final, que es su canción de la primavera. En la que, como veis, los de secundaria se van acercando a ello, muy curioso. De los extraterrestres. Que mantuvieron en la función sin perderse un solo momento a lo largo de un mare magnum de musical de estas dimensiones. Y esta es la apoteosis del final, en la que a través de la canción de los más pequeños construimos un tutti general en el que el coro acaba bajando, integrándose con todos. De hecho, que le quita el volumen, ¿no? Algo así. Está un poco rebelde el ratoncillo este. Sí. Encima de un papel le ha demostrado funcionar mejor. Que no sale la flechita. Ay. Con
mí lo que me encantaría que preguntarais, comentarais o lo que o en qué relación creéis que puede tener un trabajo musical de este tipo con todo lo que vosotros estáis viendo. Yo, claro, no soy psicólogo ni tengo ninguna proximidad al tema, pero sí me gustaría el que me expresarais qué relación pensáis que puede tener el trabajo musical con lo que podáis estar viendo en estas jornadas de artes sistémicas. Claro, a mí, bueno, me parece un trabajo impresionante a nivel musical, pero es que lo que realmente es también grandioso es que sean chicos tan jóvenes los que hacen esta creación, y el hecho de juntar, o sea, todo lo que has contado de la trama, de lo que estás contando en la trama, que es un paralelismo con la vida real, ¿no? Que son chicos de dos extracciones sociales muy diferentes, y que además hay un mensaje muy claro que es de unión, de colaboración, de simbiosis, de llegar a acuerdos y de poder trabajar juntos todos, de que ya da igual que vengan unos extraterrestres, que unos de... Se asume todo. Todo se asume y todo se integra y todos somos capaces de convivir y de relacionarnos y de crear cosas juntos y de crear cosas buenas juntos que les pueden gustar a otras personas también. Entonces a mí me parece que estás transmitiendo unos valores impresionantes, aparte de enseñarles música, les estás enseñando valores y de una forma muy importante, que es a través de una experiencia que ellos viven con todas las emociones que ello conlleva, ¿no? A mí me tocó esta mañana hablar un poco de las emociones y se me quedó ahí, como no daba tiempo, ¿no? Hablar de cómo las emociones son un vehículo para el aprendizaje, que se nos queda siempre mucho mejor en la memoria algo que una experiencia vivida que algo completamente frío, ¿no? Que las emociones interfieren en el aprendizaje, igual que cuando las emociones no ayudan no aprendes por mucho que intentes estudiar. Entonces, de esta manera, bueno, a través de una experiencia emocional intensa, pues estos chicos han aprendido pues algo muy importante, que es a convivir y a crear. A mí me gustaría comentar precisamente que una de las cosas que más me ha gustado del tema de la música... ¿El micrófono a lo mejor? Yo estaba pensando ahora cuando os oía que, bueno, aparte de que tiene relación con la mesa anterior, o sea, con la exposición anterior en el hecho de trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo de pequeñitos, pues este es un trabajo que han sacado un producto al final que encima se ha proyectado en el Teatro Real, ¿no? O en el auditorio, perdón, en el auditorio. Y bueno, pues ahí supongo que se habría visto bastante de cómo es el funcionamiento de los niños, de cómo se relacionan y todas esas cosas. Y luego lo que más me ha interesado es el tema de que esta mañana no has estado, pero se hablaba en el tema de la danza, lo de, bueno, pues un poco el grado de exigencia tan grande que son los conservatorios, tanto en la danza como en la música y tal. Y bueno, yo estudié música bastantes años, y la verdad es que siempre comentaba con la gente, por lo menos de mi generación, ¿no? que los conservatorios son a veces un lugar donde no se trabaja el juego, o antes, por lo menos en mi época, no se hacía así, era una cosa muy seria y todo esto, ¿no? Con un gran nivel de exigencia. Entonces, el hecho de poder, que esto ha ido cambiando, yo creo que afortunadamente, ¿no? Pero por ejemplo, me ha gustado mucho la idea de que sea con el juego, ¿no? El juego no tiene por qué estar reñido con la seriedad del producto al final que sale, pero bueno, contado con esta historia, pues claro, el ser capaz de componer no desde una perspectiva, no es esto que toca y si no te dame la mano, y esas cosas que fue mi época, ¿no? Entonces, bueno, quería decir eso, que lo relaciono con la danza. Claro, es que sobre lo que dice Ana, el reto realmente de la pedagogía musical, no ya de este proyecto, sino el reto de la pedagogía musical es cómo integrar a gentes que pues eso, estamos hablando de un grupo que los más pequeños tienen 6 años o 7 años, ¿no? Cómo integrarlos en un trabajo de un rigor implacable, porque claro, la música no da concesiones. Si hay que entrar en este momento, en este compás, eso tiene que estar absolutamente memorizado y no admite más. O sea, todo lo que no sea eso está mal. Entonces, claro, no están acostumbrados a un trabajo de rigor, o sea, ni siquiera... Si hacen teatro hablado, el teatro es por supuesto muy riguroso, pero tiene unos márgenes temporales de elasticidad que la música no da, o sea, no hay más posibilidad que hacerlo de una manera.
cómo integrar eso en la mente de niños tan pequeños solamente se puede hacer a través de algo que sea muy divertido, realmente muy juguetón, ¿no? Es decir, en el que el color de los instrumentos esté ayudando, incluso la relación entre ellos esté llena de risas y de bromas, ¿no? Yo no tenía mucha experiencia, yo llevo siendo profesor pero claro, de gente bastante más mayor, ¿no? Nunca me había relacionado con un grupo de niños tan pequeños, pero lo que sí tengo es bastante training de llevar a una clase adelante, una clase colectiva, llenándola de humor, porque también yo soy profesor bueno, la composición es más para gente que está muy interesada en el tema, pero soy profesor de análisis musical y armonía, que son asignaturas bastante arduas y que hay que superar con ciertos esfuerzos, así como Sísifo con la roca y tal. Y entonces pues ya tengo un poco de entrenamiento en lo que es que un grupo pueda llegar incluso pues a divertirse. Pero claro, evidentemente el tipo de bromas que puedo hacer con alumnos de 18 o 20 años pues no tiene nada que ver con las que puedo hacer con un grupo de 6. Es lo que decía Ana, o sea, hay que integrar todo lo que sea color, juego, todo lo que les despiste de lo que realmente están haciendo. Hay que integrarlo en la formación de unas estructuras temporales muy rigurosas en las que al final lo que se les tiene que quedar en la cabeza es un pulso que encima cambia de velocidad de pieza a pieza. Es decir, es un trabajo que a mí me parece formativo porque aúna la espontaneidad que puede tener una función de teatro con el rigor sobre la organización del tiempo que tiene la música que no perdona, ¿no? Perdona, un segundito, quería también recordar que es el turno también de preguntas para Pablo, no solamente para David, sino que si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación para el trabajo de Pablo, también este es el momento. Sí, ¿nos podías trasladar un poco a comentarios de la experiencia de los chavales? ¿De ellos? Sí, de ellos. Bueno, bastante alucinante. O sea, por ejemplo, los pequeños, bueno, todos en general. El comentario más extendido después de todo esto, yo claro, incluso estuvimos haciendo algo de tipo entrevista, ¿no? Un poco de formato entrevista después de cada una de las sesiones, es que nunca olvidarían esto, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me impresionó. Perdona, ¿en qué año fue? Pues 2012 puede ser, o sí, yo creo que 2012. Sí, hace un par de años. Sí, temporada 11-12, es decir, empezamos a trabajar en el año 11 y estrenamos en abril de 2012. El que gente, hombre, en los adolescentes pues puede ser más previsible, ¿no? Porque incluso después te cogen un tipo de cariño en el trabajo y tal, pues que es más de su edad, ¿no? Más de personas de 15 o 16 años. Pero con los niños pequeños me sorprendió que todos coincidieran en ese comentario cuando se hacían las entrevistas de decir, no, es que esto, lo que más se me ha quedado es que toda mi vida tendré el recuerdo de este trabajo conmigo, ¿no? No aspirábamos, por supuesto, no era la idea el que tuvieran al final una organización musical de su cabeza, o sea, eso para el que, bueno, pues por naturaleza o por genética pues la lleve incorporada, pues evidentemente esto habrá hecho un surco en su vida que en otras personas no habrá hecho, pero la idea de haber sido capaces de montar una cosa que para ellos era gigantesca y que al principio no tenían capacidad, por supuesto, de ver la totalidad del asunto, no tenían capacidad física, porque es que ni siquiera, o sea, los dos grupos estaban separados, cada uno estaba en un colegio, los días de trabajo de unos y otros eran distintos, los ensayos comunes fueron muy pocos, es decir, todo esto está montado realmente en muy poco tiempo, pues para ellos fue como un descubrimiento a posteriori de algo que van viendo a trocitos, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, no es muy diferente de la idea que tiene un profesor de orquesta cuando hace un estreno, por ejemplo, si un profesor de orquesta estrena una obra mía, pongamos por caso, ya que estoy aquí, el segundo oboe tiene una idea de la obra absolutamente distorsionada y estrambótica, o sea, no sabe nada realmente de lo que está ocurriendo hasta que no, yo qué sé, pues su mujer o su marido que está fuera en el patio de butacas se lo cuenta. Pues realmente desde dentro de una orquesta, no sé si habéis tenido la experiencia, pero la perspectiva que tiene sobre la interpretación de una obra que no conozcas, naturalmente, si es la quinta de Beethoven, pues todos se la saben, de una obra que no conozcas, es muy parcial. En el caso de ellos era eso, pero multiplicado por 1000, porque claro, no tienen capacidad de lectura musical y encima no tenían siquiera conocimiento de lo que los otros estaban haciendo, era como un trabajo a distancia física y temporal, ¿no? Yo creo que para mí lo más impresionante fue la sensación que todos tuvieron de huella indeleble, ¿no? del producto que habíamos hecho.
También quería deciros nada más, así como inciso, que claro, el ver pinceladas de una cosa tan unitaria, al ver unas pinceladas, pues es realmente olfatear un poco el asunto, pero que la gracia del tema es verlo entero, porque claro, la conexión entre las diversas partes y la lógica musical y literaria del producto final, pues es el mérito, ¿no?, que lograron ellos realizar, ¿no?, en este proyecto. Yo no sé si lo dijiste al principio, pero no me acuerdo. ¿Este proyecto cómo surgió? Este proyecto era una apuesta de la Orquesta Nacional, que tiene un departamento pedagógico que se dedicaba a hacer algo parecido a esto, pero con música ya conocida, es decir, música que los chicos podían escuchar en un disco. Por ejemplo, pongamos, pues se ha hecho El sombrero de tres picos, se ha hecho la Sinfonía Clásica de Prokofiev, se ha hecho El mar de Debussy, es decir, obras que ellos podían tener una referencia total y trabajar en su clase primero con los profesores. Entonces llega el profesor, le pone El sombrero de tres picos y el niño, cuando va a trabajar con el pedagogo, se conoce la obra, bueno, si no de memoria, pues será porque no quiere, porque la ha podido escuchar. Entonces, la apuesta de la Nacional fue hacer un proyecto que la verdad es que es bastante pionero, ¿eh? No hay muchas experiencias de este tipo poniendo a componer a gente tan joven para hacer una cosa tan grande y tan ambiciosa y tan articulada, tan unida. Era sustituir al compositor de turno, a Falla o Prokofiev o Stravinsky, por ellos mismos, ¿no? Entonces era una idea que era un paso más, para que claro, necesitaban contar con un compositor, asesor, unificador del asunto. Y también tengo que decir que el proyecto duró 2 años más. Yo pienso que no logró la ambición ni la altura en los 2 años más, no porque lo haya hecho yo este primero, no vamos de ego y tal, pero creo que después se aflojó un poquito el pedal en el tiempo de trabajo también y las exigencias, y ha acabado desapareciendo como tantas cosas. Es una lástima, pero sabéis que los españoles somos especialistas en discontinuidad, es decir, se nos ocurre una cosa estupenda, la ponemos en marcha y cuando ya está todo hecho para que dure toda la vida, a los alemanes les dura toda la vida y a nosotros nos dura 2 temporadas, y a la tercera ya se deja porque nos hemos aburrido. Esto, claro, para la música es funesto, o sea, por eso Alemania es genial, en la música pues son capaces de mantener estructuras a muy largo plazo y nosotros no. Si esto se hiciera con continuidad, algo así daría unos frutos pedagógicos brutales, ¿no?, en un país como el nuestro, en el que esto podría pasar de Madrid a Málaga, a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, o a sitios más pequeños, estoy diciendo ciudades grandes por decir, pero incluso a sitios más pequeños, y dejar una huella en todos los participantes verdaderamente única, ¿no? Pero bueno, no fue así. La cosa fue un poquito a menos en dotación, en presupuesto, en ambición y ha acabado desapareciendo. Pero bueno, tuve la suerte de participar en el primero, que pilló con el espíritu alto, ¿no?